Amados hermanos, ya estamos aquí en nuestro estudio de esta noche, la providencia de Dios. Estamos siguiendo el manual de doctrina del Dr. Louis Berkhof. Entonces vamos a entrar al tema de la providencia. Ya hemos hablado acerca de la creación y vamos a empezar este tema muy importante de la providencia. La creación es una obra muy importante, pero no termina allí la obra de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo dijo el Señor Jesús? Mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Entonces Él no creó y abandonó su creación, sino que Él la gobierna. Pero no nos adelantemos porque de eso trata el tema, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas muy importantes en este tema de la providencia de Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Ustedes ahí en sus libros? Muy bien, entonces vamos a iniciar. La fe cristiana se opone con la misma fuerza tanto a la fusión panteísta de Dios y el mundo como a la separación deísta entre Dios y el mundo. Vamos a ir explicando estos términos porque son muy importantes de conocer. Panteísta, esa es una palabra que se refiere a una ideología, a una teoría, a una forma de pensamiento que se conoce como panteísmo, ¿ok? Panteísmo, y los que creen en el panteísmo son panteístas. Entonces la palabra panteísmo o panteísta proviene de la palabra griega, ¿verdad? Es un compuesto de dos palabras, y pan significa no el pan de la panadería, ¿ok? Sino significa todo, abarcante, y teos, teísta, teísmo, se refiere a Dios. Entonces, esta forma de pensamiento enseña que todo lo que hay es Dios, ¿ok? Entonces, Dios está desparramado, por así decirlo, en toda su creación. Por eso es que nosotros, como cristianos, no creemos que haya una fusión, una mezcla entre Dios y su creación. No, nos oponemos a eso. Por eso dice el Dr. Berkhof, la fe cristiana se opone con la misma fuerza tanto a la fusión panteísta de Dios y el mundo. No creemos eso, no creemos que Dios y el mundo se fundan, se unan, se mezclen y lleguen a ser una sola cosa. Pero también se opone a la separación deísta entre Dios y el mundo. Ese es lo opuesto. El deísmo, pues como el nombre lo indica también, es una palabra que se refiere a Dios, a la doctrina de Dios. Y el deísmo, con D de dedo, ¿verdad? El deísmo se refiere a la doctrina que enseña que Dios creó todas las cosas, pero que después las dejó funcionar por ellas mismas. Es como el relojero, ¿verdad? Que construye el reloj, le da cuerda y ya deja que el reloj funcione por sí solo. Bueno, esa es la idea. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con esta idea deísta que separa a Dios del mundo. Crea Dios el mundo y se va y lo deja trabajar por sí mismo. Tampoco estamos de acuerdo con eso, ¿ok? Entonces son distinciones muy importantes. Esta oposición, la forma en que la fe cristiana se opone a estos dos tipos de pensamiento, se hace evidente en la doctrina de la providencia divina. Es decir, cuando estudiamos la providencia de Dios, allí aprendemos que Dios y el mundo no están unidos, no están mezclados, pero tampoco que están completamente separados, ¿ok? El término providencia no se encuentra en la Escritura. Recuerden, no van a encontrar esa palabra propiamente en la Escritura, pero la doctrina de la providencia, es decir, la enseñanza, es eminentemente escritural, bíblica. La encontramos en toda la Biblia. Tiene que ver con las provisiones que Dios hace, los arreglos que Él hace, los planes que Él hace para lograr el fin de su gobierno y con el cuidado que Él manifiesta a todas sus criaturas. Entonces ya se dan cuenta, hasta ahora la providencia de Dios tiene que ver
con su gobierno del mundo que Él creó, como también con el cuidado que Él tiene con cada una de sus criaturas. Entonces Dios se preocupa de su creación al nivel general, pero también a un nivel particular, especial. Así como Él gobierna los astros celestes, las galaxias, todo el universo entero, lo que vemos y lo que no vemos, también se preocupa por su pueblo, por su iglesia, por los seres humanos, por los animales, por los insectos, por todas las cosas. Ese es el tipo de Dios que nosotros tenemos y que la Biblia enseña. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia y vamos a la letra A, la providencia en general. La providencia divina consiste en la obra de Dios por la cual preserva a todas sus criaturas, se mantiene activo en lo que acontece en el mundo y dirige todas las cosas a su fin determinado. Vamos a leerlo otra vez porque tiene mucho contenido. La providencia divina, o sea, la providencia de Dios, consiste en la obra de Dios. Es una obra de Dios, ¿verdad? Por la cual preserva, noten las palabras claves ahí, preservar. Preserva a todas sus criaturas, todo lo que Él creó. Se mantiene activo en todo lo que acontece en el mundo y además dirige todas las cosas a su fin determinado. Palabras muy importantes, ¿verdad? Esa definición indica que existen tres elementos en la providencia divina: preservación, cooperación y gobierno. ¿Cuáles son? Preservación, cooperación y gobierno. Así rápidamente, el primero se refiere principalmente a la existencia. Claro, todo lo que Dios creó lo preserva para que siga existiendo. El segundo, que es la cooperación, se refiere a la actividad. Es decir, Dios creó todas las cosas, existen y al mismo tiempo Dios las sostiene. De modo que hay como una cooperación entre Dios y las cosas. Él no viene y como títeres nos mueve la mano, ¿verdad? O los pies para caminar, sino que Él nos sostiene, sí, pero los que actuamos, los que obramos somos nosotros, pero siempre con la cooperación de Dios, es decir, con la ayuda de Dios. De ahí entra el tema de la soberanía de Dios, que ya hemos estudiado un poco, pero también la responsabilidad humana. Y el tercero, que tiene que ver con el gobierno, pues se refiere a la dirección de todas las cosas. Es decir, un buen gobierno no solamente preserva, no solamente coopera con los ciudadanos, con su país, sino que también lleva a su país a un fin determinado. Bueno, ¿de dónde viene este patrón tan hermoso, este patrón triple? Pues viene de Dios mismo, ¿verdad? Dios crea, sostiene, coopera junto con su creación y la va llevando a un fin específico, que es la gloria de sí mismo, de su nombre. Muy bien, entonces vamos a entrar a algunos conceptos erróneos acerca de la naturaleza de la providencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Vamos a ir exponiendo más esto, pero es muy importante, ¿verdad? Muy, muy importante que nosotros tengamos en mente esto. ¿Alguna pregunta o comentarios, hermanos? Hasta ahora. Entonces, nosotros como creyentes creemos que Dios creó todas las cosas. ¿Amén? Amén decimos, ¿verdad? Dios creó todas las cosas. Pero allá afuera, hermanos, en el mundo evangélico, en las iglesias, a veces se tiene la noción de que sí, Dios es el creador, pero Dios es el preservador. A veces los cristianos mismos, no basados en la Biblia, llegan a pensar que el funcionamiento de la creación es algo autónomo, existe por sí mismo, como si Dios no estuviera presente.
De ahí que hay implicaciones, ¿cierto? ¿No? Incluso para el tema de la salvación. Dios me creó y ahora depende de quién ser salvo. El hombre dice depende de mí, no depende de Dios. Y decimos, oh, bueno, esa es una posición que no es exactamente lo que la Biblia enseña. O, por ejemplo, el tema del gobierno de Dios, de llevar a su creación a un fin específico. Eso nos indica que las cosas no suceden al azar y que hay un propósito de Dios para todas las cosas. Pero luego nosotros vivimos como deístas, es decir, pensamos que Dios está separado, alejado de su mundo y el gobierno y el destino del mundo depende ¿de quién? De nosotros. Y entonces vivimos llenos ¿de qué? De temor, de angustia, de zozobra, de sufrimiento. Y esto sucede, por ejemplo, cuando estamos enfermos, ¿cierto o no? Cuando estamos enfermos, ¿qué es lo que se nos viene a la mente, hermanos? Muchas cosas se nos vienen a la mente. Por ejemplo, nos enfermamos y decimos, ¡ay, ya no quiero vivir! Mejor ya me quiero morir. Porque pensamos, aunque no lo digamos así explícitamente, pensamos que Dios ya se olvidó ¿de quién? De nosotros. Pensamos que entonces ya Dios no está gobernando mi vida a través de la enfermedad. Y entramos a un modo pesimista de la vida, negativo. Y aunque con nuestra boca decimos que creemos en Dios, con nuestra forma de ser y con nuestra actitud en medio de la enfermedad, estamos negando lo que decimos con nuestra boca. Pero también sucede cuando nos va bastante bien, ¿verdad? Porque puede ser el polo opuesto, de que hay cristianos que en medio de la lucha y de los sufrimientos, de la escasez, se aferran a Dios, pero de repente Dios los bendice abundantemente y llegan a pensar, bueno, pues ya no necesito tanto de Dios. Como que ahora depende todo de mí. Y se dan cuenta, entonces el tema de la providencia es sumamente importante. Preservación, cooperación y gobierno. Debemos tenerlo siempre en cuenta. Entremos al primer concepto erróneo de la naturaleza de la providencia. Cuando se considere la relación de Dios con el mundo, se debe estar al tanto de dos conceptos erróneos. Primero, el concepto deísta. Ya lo explicamos un poquito, pero aquí lo vamos a aclarar. Según el deísmo, la preocupación que Dios muestra hacia el mundo posee un carácter muy general. Se afirma que Dios creó el mundo, estableció sus leyes, lo puso en movimiento y luego se apartó del mundo. ¿Ya vieron? Eso es el deísmo. ¿Ok? Eso es el deísmo. Dios creó, lo echó a andar y se fue. ¿Ustedes creen que en ese sentido hay muchos deístas en la iglesia? Hay bastante gente que vive así, ¿verdad? Ahora depende de mí, no depende de Dios, depende de mí, porque Dios no está presente en este momento, en mi vida o en la creación. Nosotros no creemos eso. Dios, de acuerdo al deísmo, observa distante el curso que el mundo sigue de acuerdo con las leyes constantes de la naturaleza e interfiere en su normal funcionamiento solamente cuando anda algo mal. Imagínense, este es el Dios de los deístas. Por consiguiente, el mundo no es como una nave que Dios pilotea de día a día, sino como una máquina que ha puesto en marcha y solamente cuando escucha algún defecto viene como un mecánico, el Dios mecánico, ¿verdad? Que interviene, lo arregla y deja que siga andando por sí mismo. Ese es el concepto deísta del mundo. Eso es lo que enseña el deísmo, que Dios crea, echa a andar al mundo y se va y solo interviene cuando es completamente necesario. ¿Eso enseña la Biblia? No. Después vamos a llegar a las partes bíblicas para ver que esto no es así. Muy bien. Ahora vamos con el concepto panteísta. Ya lo dijimos, panteísmo significa
que Dios y el mundo se funden, se unen, se mezclan. Dios y el mundo llegan a ser una sola cosa. El panteísmo, entonces, no reconoce la diferencia que existe entre Dios y el mundo. Equipara a los dos y debido a esto, no deja realmente lugar para la providencia en el propio sentido de la palabra. Claro, pues si el mundo es Dios y Dios es el mundo, pues ¿de qué manera opera Dios en el mundo? O sea, ya no hay una distinción entre el creador y la criatura. Hay una fusión y no se puede hablar estrictamente de la providencia de Dios, de que Dios preserve, mantenga, dirija, gobierne a su creación. El rumbo que toma toda la creación consiste sencillamente en la revelación propia de Dios. Es decir, una autorrevelación que no deja lugar al funcionamiento independiente de causas secundarias. Vamos a repetir otra vez. El rumbo que toma toda la creación consiste sencillamente en la revelación propia de Dios, es decir, una autorrevelación que no deja lugar al funcionamiento independiente de causas secundarias. Claro, Dios está detrás de todo, el mundo es Dios, Dios es el mundo, pues entonces no hay una distinción propiamente y mucho menos una doctrina de la providencia. Las supuestas leyes de la naturaleza son sencillamente modos de la actividad directa de Dios. O sea, Dios está fusionado con el mundo y entonces cuando sucede algo en el mundo, algo le pasó a Dios, por así decirlo. Algo hizo Dios, ¿no? De alguna manera, fusionado con el mundo. En un sentido muy directo, entonces, Dios es autor de todo lo que acontece en el mundo. Incluso los actos que se le atribuyen a los seres humanos son realmente actos de Dios. De acuerdo a este sistema, el ser humano no es un ser moral libre y tampoco, claro, es que responsable por sus actos. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. Uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida cristiana? Mucho. Porque si tú crees incorrectamente que Dios está presente, se une, se funde con el mundo, pues entonces todo lo que sucede lo hace directamente ¿quién? Dios. Y entonces ya no culpo al hombre, ya no me hago responsable de nada. En un sentido, culpo ¿a quién? A Dios. Bueno, Dios es el culpable y el hombre queda inocente. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Entonces, no estamos de acuerdo ni con el deísmo que separa a Dios del mundo, ni con el panteísmo que fusiona a Dios con el mundo. No estamos de acuerdo con esas ideas. Muy bien. ¿Algún comentario hasta ahora, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? El deísmo vendrá. Ajá. Comentamos la vez pasada que dice que Dios creó el mundo en 6 días y Sí. el mismo reposó. Así es. Es como ya lo creó, ahora. Exacto, sí, la hermana comenta que si el deísmo puede infiltrarse en la doctrina de la creación en el sentido de que Dios creó todas las cosas y en el séptimo reposó, y eso significaría que Dios simplemente pues dejó de trabajar y ya dejó de echar al mundo por sí solo. Claro, pudiera ser una versión del deísmo. Pero el reposo de Dios, recuerden, significa que Él encontró plena satisfacción en su obra creadora, pero de ninguna manera que abandonó a su creación. Él siempre está involucrado en gobernar a su creación. Muy bien. Número 2, entonces, los objetos de la providencia divina. ¿A quién Dios gobierna? ¿A quién Dios preserva? ¿Con quién Dios coopera? Esa es la idea detrás. Se acostumbra a distinguir entre la providencia general y la especial. ¿Ok? Providencia general, providencia especial. La primera, la providencia general, indica el control que Dios ejerce sobre el universo en un sentido total, en un sentido general. Es decir, Dios gobierna todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas. Y la providencia especial, pues es su cuidado sobre cada parte del mismo. Entonces la providencia general
como el nombre lo indica, es general, visto la providencia de Dios desde esa perspectiva total, general. Es como el mecánico, ¿verdad? Regresando a esa expresión, el mecánico mira al vehículo que va funcionando, lo ve desde una perspectiva general, por encima, por adentro, de una manera general. Ese es su trabajo, ¿verdad? Que todo esté funcionando bien, que no haya un ruido extraño. Pero ya su trabajo especial va a ser cuando, escucha un ruido y entonces se encarga de reparar, de arreglar, de darle mantenimiento a las llantas, a los frenos, al tanque de gasolina, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver la providencia de Dios desde esas dos perspectivas, pero nunca oponerlas. Desde un sentido general es la providencia general de Dios y la providencia especial de Dios en cada detalle de su creación. Algunos incluso se refieren a una providencia muy especial, especialísima, con relación ¿a quién? A los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, así como Dios se preocupa por cada ser humano que hay en el mundo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, derrama su lluvia sobre justos e injustos, bendice a todas las naciones. Esa es una providencia especial, pero hay una providencia aún más especial, especialísima, que tiene que ver cómo Dios se relaciona, cuida, gobierna y preserva a su iglesia. La Escritura enseña con claridad acerca del gobierno y el control providencial de Dios en todo el universo. Vamos a leerlo. Salmo 103, 19. Salmo 103, versículo 19 dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ahí está esa expresión. Dios gobierna sobre todas las cosas, sobre todo el universo. Pero también la Biblia enseña el gobierno y el control providencial de Dios sobre el mundo físico, es decir, sobre nuestro planeta, por así decirlo, sobre la vida que palpamos, que podemos sentir, por así decirlo. Ahora es el Salmo 104, versículo 14, cuando dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Ya vieron? Eso es el gobierno y el control de Dios sobre el mundo físico. Pero también aún más específicamente sobre el reino animal, pero todo de una manera general. El reino animal, ahí mismo Salmo 104, versículo 21 dice: los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Es una forma en que el Salmo está diciendo que quien alimenta a los animales es Dios. Pero también esta providencia general tiene que ver con los asuntos de las naciones. Vamos a ver Job 12:23. Ahí antes del libro de los Salmos, Job 12, versículo 23. Dice así la palabra del Señor: Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. ¿Ya vieron? Y así podemos seguir, que la providencia general de Dios tiene que ver también con el nacimiento del ser humano y el desarrollo de su vida en todas las cosas aparentemente accidentales o insignificantes, en la protección de los justos, en la provisión de todo lo que el pueblo de Dios necesita, en las respuestas a las oraciones, ¿se dan cuenta? En el descubrimiento y castigo de los perversos. O sea que entonces estas bases bíblicas nos hacen ver que en verdad la providencia de Dios es tan general que abarca todas las cosas. No hay nada que se escape al cuidado providencial de Dios.
Bueno, los que creen que la naturaleza está totalmente controlada por un sistema de leyes de hierro, lo cual incluso ata las manos de Dios, niegan comúnmente toda providencia especial. Claro, hay gente que obviamente rechaza que hay un Dios que estableció leyes en la creación y por lo tanto, pues no hay un cuidado de un ser personal superior sobre todas las cosas. Las leyes son prácticamente Dios mismo, son divinas. ¿Cómo? No lo sé, pero las leyes están allí. Pero es algo impersonal, no hay un ser personal que esté gobernando a la creación. No creen que Dios, por ejemplo, puede realizar milagros. Así hablan, ¿verdad? Los no creyentes, especialmente los más inclinados a la ciencia. Dice, no puede haber milagros porque hay leyes que nadie puede violar, nadie puede quebrantar. Dice que tampoco puede responder a las oraciones, obviamente porque ellos piensan que Dios no puede cambiar el curso de la vida. Otros también opinan que Dios controla los asuntos mayores de la vida, pero no presta atención a los menores. Imagínense. Conceden que Dios sí se encarga de una providencia general, pero dice, ya en los detalles, Dios no se va a molestar, ¿verdad? Por lo que voy a desayunar o por lo que voy a vestir hoy en día, como que si ese aspecto de detalle estuviese fuera del cuidado providencial de Dios. Pero Jesús va en contra de esa idea, ¿cierto o no? Cuando Él dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados y que ni una hoja o un pajarito cae al suelo si no es por la voluntad de su Padre Celestial. Entonces, esas palabras de Jesús nos hacen ver que la providencia de Dios en efecto es general, pero también es especial o particular. Preguntas, hermanos. Preguntas hasta ahora. Ustedes pueden repasar con calma esos versículos bíblicos, ¿verdad? Que nos enseñan los diferentes aspectos de la providencia de Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Todo está bien? ¿Sí, hermana? El último que mencionó que pues Cristo dice que Dios no ni la hoja, ¿verdad? Que cae. Así es. Ahí nos muestra que hasta en el más insignificante que vemos nosotros. Correcto. Dios está presente no solamente, digámoslo así, en las galaxias, en los astros celestes. Dios está presente contigo, con tu familia, cuando estás dándole de desayunar, bañando a tus hijos, orando por ellos, preocupándote de que tienen una gripa o algo así. Dios está presente en todos esos detalles. Y qué hermoso es saber, porque la vida en sí misma no consiste de grandes acontecimientos, ¿verdad? La vida misma consiste en su mayor parte ¿de qué? Pues de los asuntos que parecen triviales o insignificantes. La vida se desarrolla de esa manera, de que debo de comer, de que debo dormir, de que debo descansar, de que debo estar con mi familia. De cosas pequeñas se compone la vida. Y bueno, si Dios no estuviera en cada detalle de nuestra vida, imagínense. Entonces Él no se preocuparía de la oración de Amy, de la oración de Ethan o de Belén o de los niños. Oh, es un niño orando, no importa, ¿verdad? Eso Dios no lo tiene. No, claro que Él lo tiene en cuenta. ¿Recuerdan cómo Jesús abrazaba a los niños pequeñitos, niños de brazos, que les llevaban y los bendecía? Pues porque eso indica que su amor y su cuidado también se dirige hasta los más pequeñitos. Cuidado con que hagan caer a uno de estos pequeñitos, dice el Señor Jesús. Hermano, Sí, hermana. la providencia, con otras palabras, ¿cómo se podría definir la providencia? Cuidado paternal, personal. Claro. La providencia de Dios, como hemos dicho, se refiere al cuidado que Él tiene, al mantener a la creación, a gobernar la creación de manera general y particular, pero proviene
de nuestro Padre Celestial. Entonces, su providencia no es un cuidado o un gobierno abstracto, frío, impersonal, sino es el Dios personal. Por eso hemos estudiado el ser de Dios, el Dios amoroso, el Dios bondadoso, el Dios todopoderoso, el Dios sabio. Es ese Dios, hermanos, supremamente personal, que se ocupa de cuidar y de gobernar a su creación. Qué increíble, ¿verdad? Qué impresionante. Ese mismo Dios, sí, es el Dios de la creación, pero es también el Dios de la providencia, de que cuida y gobierna a su creación. Entonces, ¿cómo es? Porque estaba tratando de darle como un significado, Ajá. más, con unas palabras más, por eso es más. Como proveedor también. Claro, de ahí viene providencia, porque Él provee todo, ¿verdad? Él nos da todo para nuestra subsistencia cotidiana, de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. Entonces, este Dios no es un Dios meramente superior, abstracto, filosófico, por así decirlo. No es un concepto, es una persona, la persona divina y perfecta de Dios, revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, uno puede ir, si te das cuenta, puedes ir de la providencia general a una providencia redentora, por así decirlo, salvífica, si podemos usar la expresión, en la que el Padre nos ha amado tanto que envió a su Hijo, ¿verdad? Y su Hijo muere por nosotros y su Espíritu Santo está con nosotros. No así lo dijo Jesús, de hecho, me voy, pero el Padre les enviará al otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces, en este caso es importante decir que es el cuidado, la providencia de Dios. Claro, correcto, providencia de Dios, correcto, hermana. Al Padre, al Hijo. Así es, los tres intervienen de una o de otra manera. Por eso es que cuando estudiamos el tema de la creación, ¿verdad? Entre otras cosas dijimos que cuando hablamos del ser de Dios también, dijimos que en la Escritura, aunque los tres intervienen en todas las obras de la creación, la Escritura le asigna a cada persona en el ser divino una obra especial. En el caso del Padre le asigna la obra de la creación. En el caso del Hijo, la obra de la redención. Y en el caso del Espíritu Santo, la obra de santificación o de la aplicación de la obra de Cristo. ¿Una obra ¿Ok? de creación se le atribuye solamente al Padre? No, es una, como decía, es una forma general de hablar para hacer una distinción, pero todas las obras de Dios son obras del ser trino de Dios. Por ejemplo, el Padre en la Escritura se le atribuye generalmente la creación, pero en la misma Biblia encontramos que el Padre no puede crear nada si no es a través de ¿quién? Del Hijo. Y quien sostiene toda la obra creadora de Dios es el Espíritu Santo. ¿Se podría decir que se ve más clara la distinción en cuanto a la salvación? Claro, uno pudiera hacer una distinción de la obra providencial de Dios en la redención, en la salvación. Y ahí, ¿verdad? Uno pudiera hablar de cómo Dios, el Padre envía a su Hijo, el Hijo se somete a la voluntad del Padre para redimirnos y el Espíritu Santo aplica la obra de la salvación y nos mantiene unidos a Cristo. Por eso es que hay algunos, como dijimos, que dicen, sí, hay una obra especialísima de la providencia de Dios, porque tiene que ver con el cuidado redentor salvífico, la relación especial redentora, salvadora que Dios tiene con su pueblo. Porque en efecto, Dios en Cristo se revela y se relaciona de una manera diferente a su pueblo, de la manera con que se relaciona con el mundo en general. Pero en realidad en todos están. En realidad Dios está presente en todas partes. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Algunos comentarios, hermanos, adicionales? Es un tema fabuloso en realidad cuando uno lo empieza a analizar, ¿verdad? Porque otra vez, en el tema de la salvación,
pues la teología arminiana, por ejemplo, enseña, bueno, Dios ya me salvó, pero ahora depende de quién, de mí. Nosotros decimos, no es así, no es así. Muy bien, los elementos de la providencia en particular. La definición de providencia anteriormente mencionada indica claramente que existen 3 elementos en la providencia, los cuales merecen especial consideración. Ya los hemos tocado, pero vamos a mirarlo. Primero, la preservación divina, es decir, la preservación de Dios, del Dios de la Biblia. Esto es muy importante de decir. La hermana Silvia dice, debemos decir providencia divina, quiere decir de Dios. Y yo diría sí, y del Dios de la Biblia, del Dios trino. Porque la gente tiende a hablar de la divinidad en términos muy generales, muy abstractos, que pueden incluir no solo al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, pero también al Dios, ¿verdad?, de otras religiones. Y nosotros decimos, no, esta providencia es la providencia única y verdadera del Dios bíblico. ¿Ok? La preservación, ¿qué es lo que Dios hace cuando preserva? Consiste en la obra continua de Dios. Ahí eso ya es importante. Dios nunca está de ocioso. Mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por medio de la cual Dios sustenta todas las cosas. Entonces Él está continuamente obrando, actuando. Y por eso es que las cosas pueden subsistir, existir. Eso no significa, como algunos panteístas afirman, recuerden los panteístas que fusionan, mezclan a Dios y al mundo. No significa que Dios continúa creando el mundo momento a momento. No, claro que no. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que a eso llevaría el panteísmo. Si Dios y el mundo son una sola cosa, entonces todo lo que sucede es obra de Dios, en el sentido de que, bueno, entonces Dios acaba de crear algo, ¿no? Y Dios eternamente entonces está, ¿qué? Creando. Y eso no va de acuerdo con la Biblia. Tampoco significa, como los deístas piensan, recuerden los deístas, lo que separan a Dios del mundo, que Dios sencillamente retira su mano del mundo y no lo destruye. La preservación parte de la suposición de que el mundo existe aparte de Dios y que al mismo tiempo depende para su continua existencia de Dios y no de sí mismo. Entonces, la verdadera doctrina de la providencia bíblica enseña la distinción entre creador y criatura. Creador y creación no son lo mismo. Pero la creación nunca existe aparte del creador. ¿Ok? Y el creador siempre tiene dominio sobre toda su creación. El mundo continúa existiendo en virtud de un constante ejercicio del poder divino. Claro, por el poder de Dios el mundo sigue existiendo. Y por este poder mantiene la existencia y la operación de todas las cosas. En ningún momento, bíblicamente hablando, debemos pensar que existimos por nosotros mismos. De ninguna manera. En todo momento, la mano de Dios es la que nos preserva, nos mantiene, nos sustenta. Solo Dios es soberano y absolutamente independiente. Claro, Él es el único que está por encima de todas las cosas y por lo tanto es independiente, es decir, no depende de nadie ni de nada más. Y la criatura siempre permanece dependiente de Dios. Esta doctrina se enseña con claridad en los siguientes pasajes. Vamos a ver Salmo 63:8 rápidamente. Bueno, los salmos hablan mucho de esto, pero también otras partes de la Biblia. Salmo 63:8 dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. O sea, el salmista está diciendo: no puedo existir en el momento en que estoy apartado de ti. Tu diestra me sostiene, tu mano derecha, tu mano poderosa me sostiene. Nehemías 9:6. Acabo de terminar de leer Nehemías otra vez y vamos a ver lo que dice ahí. Nehemías 9:6. Dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ellos,
Y tú, ¿qué dice? Vivificas, les das vida a todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Ya vieron? A ver cómo habla Nehemías ahí, Esdras, perdón, en este caso, de una manera general indica que Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas, pero al mismo tiempo dice, tú vivificas todas estas cosas. No hay ningún momento en que las cosas existan por sí mismas. Hebreos 1:3 es un texto muy interesante, hermanos. Hebreos 1:3 dice así, hablando acerca del Hijo, ¿verdad? Y dice, el cual se refiere al Hijo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien, ¿qué hace? Quien sustenta, ¿qué? Todas las cosas con la palabra de su poder. Impresionante que el Hijo hace eso, ¿verdad? Dios crea todas las cosas, ¿y en quién subsisten? En el Hijo, en Cristo. Impresionante, ¿cierto? Ahí tenemos la preservación divina. Gloria a Dios que Él preserva todas las cosas. Y la pregunta importante es, ¿será que Dios preserva mi salvación? Pues claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quién diseñó la salvación? Dios. ¿Abandonó a su obra, como los deístas piensan? O sea que, utilizando estas categorías, hay muchos cristianos que en términos de la salvación son deístas también, porque Dios me salva y luego me deja a mí para preservar mi propia salvación. Pero no es así. Este es un Dios que está presente en toda su creación, en cada paso, en cada momento, en cada detalle. ¿Ustedes creen que no va a estar presente y preservando nuestra salvación? ¿Preservando a sus elegidos en la salvación? Fuera como la creación, si Dios no la sustenta, pues... Claro, si Dios no sustenta a la creación, deja de existir y nadie sería salvo, ¿verdad? Nadie sería salvo. Entonces, sí, de acuerdo a la idea deidista, si hubiera un lugar donde podemos decir que Dios sí se va a desentender que es el infierno. No, buen punto, la hermana pregunta, uno pudiera pensar que va a llegar un tiempo en que Dios se alejará de su creación, y podemos pensar en eso cuando Dios juzgue a todos y envíe a los réprobos al infierno. Pero ese es un punto interesante. ¿Ahí nos vamos a convertir en deístas? No, porque Dios retirará del infierno su amor, su bondad, sus bendiciones, pero estará presente con su ira y con su juicio, y los castigará para siempre. Entonces Dios siempre estará presente aún en el infierno. No de una manera amorosa, buena, de bendición, como Él dice, Jesús dice que hace salir su sol sobre buenos y malos, como lo hemos leído en los Salmos, que preserva a los animales, les da de comer. No, en el infierno Él estará presente, pero con todo el peso de su ira y de su juicio. Por eso no es el infierno aquí, porque Exacto. La gente que dice aquí es el infierno, no saben lo que dice. Bíblicamente hablando, no es cierto. Pero gracias a Dios que en Cristo somos librados del infierno. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, ya son las 8. Vamos a parar aquí y la próxima vez vamos a ver la cooperación divina. Ustedes pueden seguir estudiando allí ese tema tan importante. Vamos a hacer una oración y después pediremos al hermano Julio que pare la grabación. Entonces vamos a orar para terminar, amados hermanos. Oremos. Señor, gracias por ese tiempo que nos diste de oración, de cantos y también del estudio de este tema tan importante de la providencia divina. Ayúdanos a recordar que tú eres un Dios que está presente en cada momento y lugar de su creación, pero de una manera especial. Estás presente en nosotros por medio de la obra de Cristo y por la obra santificadora de tu Espíritu Santo.
Cuídanos, Señor, y bendícenos y permite que, si es tu voluntad, dentro de tu santa providencia, que el viernes estemos aquí, que así sea. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hemos concluido, hermanos.